Hola, hoy nos vemos nuevamente para nuestro discipulado. Hoy vamos a hablar del testimonio del bautismo. Queremos hablarte acerca de la doctrina del bautismo para que la entiendas. Sabemos que tú ya te has bautizado. Y si estás en las tres elecciones es porque ya te bautizaste. Pero queremos que entiendas muy bien qué significa el bautismo, considerando lo que ya hiciste y considerando lo que viene. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este bautismo. Déjame compartirte la pantalla y así tendrás una vista de lo que aparece también en tu material para que sigas la clase de hoy. Vamos a orar y vamos a leer la introducción. Oremos. Señor Dios, gracias por esta clase y gracias por esa obediencia que has puesto en nuestro corazón para seguirte en el bautismo. Rogarte que tú sigas guiándonos en esa misma actitud obediente, pedirte que tú estés mostrándonos el camino y permitiéndonos ser fieles a obedecer cada cosa que tú pones por delante de nosotros, para tu honra y gloria. Te pido que hoy hables a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer. El bautismo fue nuestro primer paso de obediencia, el primero de muchos más. Sin embargo, necesitamos entender mejor lo que vivimos ese día y cómo la decisión afecta nuestro diario vivir. La obediencia es clave para vivir nuestra vida cristiana con éxito. Vamos a hablar mucho de obediencia hoy y bueno, recordar quiénes pueden bautizarse, quiénes pueden bautizarse. Los que se bautizan son los que han recibido a Jesucristo como su único Salvador personal. Una persona que ya conoce lo que Cristo ha hecho por él. Y como resultado de ese entendimiento en su corazón, ahora realiza ese bautismo para mostrarlo de manera exterior. Lo que pasó en su corazón lo muestra de manera exterior para los demás. En Hechos 2:41, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, encontramos un gran momento de bautismo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero recibieron la palabra del Señor, recibieron el Evangelio y luego ahí mismo fueron bautizados. En Samaria sucedió lo mismo en Hechos 8. Hechos 8. El versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creían, se bautizaban. Creían y luego se bautizaban. Ahí, inmediatamente se bautizaban. El ejemplo del etíope en Hechos 8:34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se bautizó porque ya había creído en el nombre del Hijo de Dios y en ese mismo viaje había recibido al Señor Jesucristo en su corazón y luego ahí mismo encontró agua y dijo, listo, ya me puedo bautizar y se bautizó. La evidencia bíblica que tenemos nosotros es que una persona salva se bautiza. El único requisito para poder bautizarse por inmersión es la salvación en Cristo. Esa es la evidencia bíblica que nosotros tenemos. Miramos las escrituras y concluimos por comparar la escritura con la escritura, que las personas que se bautizan son personas que ya conocieron el evangelio. Y lo otro que puedes mirar ahí es que
Cuando una persona recibe a Cristo, ya al ratico, al momentico, se está bautizando. Cuando yo recibí a Cristo y comencé el discipulado, yo recibí a Cristo y la semana siguiente, o tal vez una semana larguita, no pasaron 2 semanas, yo ya tenía maestro del discipulado y comencé el discipulado. Y en esa primera lección, yo ya le estaba preguntando a mi maestro acerca del bautismo. Yo ya había visto a mis papás bautizarse, entonces yo quería saber sobre el bautismo, yo estaba interesado, parecido a lo que vivió el eunuco, diciendo, bueno, aquí hay agua, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Yo también le hice una pregunta parecida a mi maestro de discipulado en su momento. ¿Cómo debe entonces bautizarse uno? ¿Por qué los creyentes nos bautizamos de esta manera y vemos que otras personas se bautizan de otra manera? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos sumergirnos en el agua. De hecho, la palabra bautismo es en griego la palabra baptizo. Y la palabra baptizo significa sumergirse, sumergirse bajo el agua. Y entonces el eunuco le preguntó a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cierto? ¿Qué impide que me bautice? Y si hubieran traducido la Biblia de otra manera, perfectamente habría podido traducirse, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea sumergido? ¿Cierto? Porque la palabra es exactamente eso, sumergirse. Hay un aparatico que usan los científicos, se llama batiscafo. Viene de la misma raíz, baptizo, batiscafo. Y el batiscafo son esos submarinos, son los sumergibles que usan los científicos para explorar las profundidades del mar. Y por eso se llaman batiscafos, del origen de la palabra griega. Nada más con el origen de la palabra, ya sabemos cómo tenemos que bautizarnos. Hay que sumergirse, hay que meterse entre el agua, no es coger un poquito de agua y echársela encima a la gente. Si hubiera sido así, ¿por qué el eunuco no llegó a ese lugar y dijo, ¿por qué no vas y me traes un poquito de agüita y me la echas encima? No, él dijo, ¿por qué no vamos? Y aquí hay agua, vamos a sumergirnos. Ahí se bajaron del carro, fueron hasta el agua. Cuando los discípulos bautizaban, bautizaban en el río. Si fuera de otra manera, no necesitaban todo el río, podrían llevar un baldado, un cántaro de agua para bautizar a la gente. Pero se iban hasta el río. Jesús fue hasta el Jordán a buscar a Juan el Bautista. No mandó a que le llevaran agüita. Eso es lo que vamos a ver en el ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo 3. Tiene que ver con sumergirse. Y vamos a Mateo 3. Aquí está. Mateo 3, del 13 al 16. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Se fueron hasta el río Jordán, hasta un río entero, un río grande. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Eso quiere decir que estaban metidos dentro del agua, estaban entre el río. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay otros ejemplos que tú vas a ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 3. Vamos a ese ejemplo. Juan 3. Versículos 22 y 23. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y el otro ejemplo de Hechos, lo acabamos de leer, era el eunuco que dice, aquí hay agua, llegaron a cierta agua y dice, aquí hay agua, me puedo bautizar. Así que descendieron del carro, fueron al agua y se bautizaron. Se necesita el agua. ¿Cómo debe practicarse el bautismo? Pues sumergiéndose, por inmersión, sumergidos todos. Y es muy sencillo.
Sumergirse significa que somos muertos y sepultados, pero en agua, y luego somos levantados. Así como el Señor fue muerto, sepultado y luego resucitó, nosotros también, pero en agua, para mostrarle a la gente lo que sucedió en nuestro corazón. Así que ¿para qué debo bautizarme? En primer lugar, para obedecer el mandato del Señor, porque Mateo 28, Mateo 28, en la Gran Comisión, Mateo 28, de los versículos 19 al 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión incluye el bautismo, y ese bautismo es después de la salvación y antes de la enseñanza, antes del discipulado. Y por eso debemos obedecer ese mandato del Señor. En segundo lugar, bueno, en primer lugar, el orden que te había dicho, primero la salvación, luego el bautismo, luego la enseñanza, la edificación. Así que el bautismo es el primer paso de obediencia después de la salvación. Ahora que eres salvo, ¿qué debes hacer? Bautizarte. Debes obedecer este paso del bautismo. ¿Para qué debes bautizarte? Bueno, este es un anuncio público de tu fe en Cristo. Cuando mis papás se bautizaron, eso impactó mi vida. Yo recuerdo vivamente verlos a ellos. A mi papá, un hombre grande, recio, fuerte, que hablaba duro, someterse a ese bautismo y dejarse llevar al agua y volverse a levantar y empezar a vivir una vida transformada después de ese bautismo. En Hechos 2:41 vimos cómo 3,000 personas se bautizaron ese mismo día y fueron añadidas a la iglesia. Y bueno, 3,000 personas. Y en una ciudad de un tamaño pequeño, como era Jerusalén, porque era una ciudad, aunque era una ciudad grande para la época, pues no muchas personas. No era como esas grandes metrópolis que hay hoy en día aquí. Tal vez algunos cientos de miles de personas. Y ese día 3,000 personas se bautizaban. Si tú vives en Colombia o de pronto en Latinoamérica, te darás cuenta que aquí se cae una moto y se raspa las rodillas y hay 80 personas mirando. Entonces, todo el mundo se pone a mirar. Ahora, imagínate si en tu ciudad se bautizan en un mismo momento 3,000 personas. Si algo está pasando con 3,000 personas, ¿cuánta gente estaría alrededor mirando, tratando de ver qué es lo que están haciendo? ¿Por qué? ¿Cuántos estarían chismoseando? Es más, yo estoy seguro que de esos 3,000, algunos eran los que llegaron a chismosear y cuando vieron ese bautismo y escucharon el evangelio, dijeron, yo también quiero. Y salían de entre el público y se bautizaban. Entonces, ese anuncio público de la fe en Cristo, manifestándole a la gente lo que pasó dentro de mi corazón, en mi vida. Ahora quiero que ustedes lo vean de manera física, que morí, fui sepultado y resucité. Así nos identificamos con Cristo y su mensaje de salvación, con el Evangelio, mostrándole a la gente lo que pasó dentro de nuestro corazón. Y yo dije una cosa, cuando vi a mis papás bautizarse, lo primero que dije es, la vida en la casa nunca va a ser igual. Si mi papá se somete a esto, es porque mi papá cambió mucho. Si mi mamá hace esto, mi mamá va a ser diferente. Todo cambió. De hecho, yo ese día que vi el bautismo de ellos, salí y llamé a mi amigo Chepe y le dije, oiga, adivine dónde estoy, estamos en la iglesia, en una iglesia cristiana porque mis papás se están bautizando. Y yo le dije así, viejo, los perdimos. Ah, porque yo sabía, sin saber nada de lo que estamos viendo desde esta clase, que la vida en mi familia había cambiado para siempre, después de haber visto lo que ellos hicieron. Y ahora, ¿para qué me bautizo? En primer lugar, para dar un testimonio simbólico de la obra redentora de Cristo en mí. Eso está en Romanos. Vamos a buscar Romanos.
El libro de Romanos en el capítulo 6 nos lo explica muy bien, del 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte o sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense cómo, perdón, me falta uno. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos hablando de ese testimonio público, es simbólico este acto que estamos haciendo, representando lo que ha pasado en nuestras vidas. Hemos muerto en Cristo y nos levantamos para una vida nueva y eterna, y empezamos a andar diferente. También podemos ver Colosenses 2:12. Busquemos Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La misma obra que sucedió en nosotros, la hacemos simbólica a través del bautismo, en ese sumergirnos y levantarnos del agua. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, muerto y resucitado, nosotros sumergidos y levantados. Gálatas 3, Gálatas 3. 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados, sumergidos en Cristo. Ese bautismo nos reviste de su vida y entonces empezamos a andar con Él. Y obviamente tuviste lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo salió del agua después de bautizarse. Sale Dios y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se agrada de nuestra obediencia, de nuestro bautismo. Se agrada cuando un hijo de Dios toma una decisión de fe por obediencia. Y lo mismo sucedió en Hechos 8:39. Vamos a leerlo, porque aunque ya leímos el bautismo del eunuco, seguramente no te fijaste en este aspecto. Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Siguió feliz y siguió en el camino. Acuérdate que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Siguió en Cristo Jesús gozoso, feliz. Ese bautismo nos hace felices por obedecer a Dios. Ese primer paso de obedecer. Obedecer siempre nos va a traer alegría. Obedecer siempre nos va a dar gozo, nos va a poner contentos. Sabemos que Dios se pone feliz y nosotros también con Él. En la palabra de Dios no hay un ejemplo de un creyente que rechace el bautismo por inmersión. No hay ninguna persona que diga, no, mira, lo que pasa es que yo estoy pasando por un momento difícil y voy a considerar lo del bautismo. No, eso no pasó. Pasa hoy en día en las iglesias, sí, pero no pasó en la Biblia. No hay una persona salva que se niegue al bautismo. Eh, no es normal que eso pase. Nos da la idea de que los que realmente son salvos en Cristo se bautizan como resultado de esa fe. Mateo 10, del 32 al 33.
A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que asisten a la iglesia, pero no son salvos. Y cuando les presentan la idea de bautizarse, ponen, ponen problemas, ponen barreras. Tal vez no sean salvos. Ahora, el bautismo es obediencia. Es el primer paso de obediencia. Yo sé que ya tomaste esa decisión de bautizarte. Bueno, pero ese fue el primero. ¿Qué ha pasado con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera? ¿Qué ha pasado con tu obediencia? Tu obediencia debe permanecer. Debes estar siempre siendo obediente como lo fuiste cuando se te presentó el bautismo. Así como la obediencia al bautismo te abrió la posibilidad y la bendición del discipulado, del ser enseñado en la palabra de Dios, la obediencia en Cristo siempre te va a abrir grandes bendiciones, siempre te va a abrir nuevas puertas para crecer espiritualmente. Por eso debes seguir obedeciendo. ¿Recuerdas el día que tomaste el bautismo? ¿Recuerdas el gozo de tu corazón? La obediencia de Jesús trajo complacencia a su Padre Celestial y tu obediencia también dará complacencia a Dios. Tu obediencia manifestará la fe que tienes en tu Padre Celestial. Mantente siempre en obediencia a Dios. Dios va a hacer la obra en ti. Permite que Dios la haga, obedeciéndole cada aspecto que te va enseñando. Yo espero que sigas creciendo en la obediencia y bueno, nos vemos la siguiente semana. Tu maestro te estará llamando y te estará hablando más. Puedes hablar con él y confiar en él tu vida porque es una persona que busca lo que es de Cristo. Bueno, cuídate mucho. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video, si Dios lo permite. Bueno, que estés muy bien. Vamos a, ay, vamos a cerrar esto.